Hola, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. El estudio anterior hemos comenzado con mayordomía cristiana con el título Mayordomos de Dios. Hoy veremos la segunda parte de Mayordomos de Dios. Y lo que vamos a aprender y ver, y está basado este estudio bíblico, en dos grandes mandamientos del Señor. Pero antes hagamos un repaso rápidamente. En el final del estudio anterior vimos tres aspectos de la mayordomía cristiana, de mayordomos de Dios. El primero, cada ser humano es un mayordomo de Dios. Todas las criaturas, todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, pecadores perdonados o pecadores perdidos, somos mayordomos de Dios y vamos a dar cuenta un día. El segundo era el doble propósito de la mayordomía cristiana. Por creación y por redención, mayordomos por creación y mayordomos por redención. Y en el final hablamos de dos requisitos del mayordomo. ¿Cuáles eran? Fiel, prudente. Complementando esta primera parte, podemos agregar algo más en esta presentación que está conectado con mayordomo de Dios en las áreas de responsabilidades ante Dios que tiene cada uno de nosotros como mayordomo. ¿Qué implica estas áreas? Personal, hogar, iglesia, tiempo, trabajo, bienes, finanzas y la gran comisión. Observen, implica en lo personal el ser humano mismo, sus capacidades, sus habilidades. En el hogar implica la familia, esposos, padres e hijos. En la iglesia, el servicio, el ministerio, los dones que Dios dio a cada uno para funcionar en el cuerpo de Cristo. Y así tener los ministerios. Cuando hablamos de tiempo, tiempo es vida. Por lo tanto, implica agenda, metas, planes y, muy importante, prioridades. Trabajo tiene que ver con profesión, oficio, pero en general todos los aspectos de trabajo se refieren a la vocación del propósito de Dios para nuestra vida. Bienes, Dios deposita en nosotros bienes y debemos ser administradores y también buscar la productividad de estos bienes en el buen uso. Finanzas, dinero, tanto que nos cuesta manejar este área y también que puede caer en lazos del diablo, el amor al dinero, pero también la necesidad del dinero como sustento para la vida. Por eso tenemos que pensar en presupuesto y, muy importante, ofrendas. En las finanzas, primero es Dios. Y por último, la gran comisión, lo que Dios nos encomendó. Estas son áreas de responsabilidad ante Dios de nuestra mayordomía. Esta gran comisión es discipulado, evangelismo, misión y misiones. Así que esto abarca lo que llamamos la mayordomía integral de la vida. Cuando hablamos de mayordomía, muchas veces caemos en pensar, en primer lugar, en finanzas, en dinero, en bienes. Pero realmente es una de las áreas. Lo que pasa es que la Biblia habla bastante sobre esta área en la mayordomía. Y entonces le da un énfasis que muchos lo han tomado como hablar de mayordomía es hablar de dinero, pero hablar de mayordomía implica todas estas áreas. Ahora, para la mayordomía, y ya entrando en el tema de hoy, es fundamental una relación de confianza. El amo depositaba su confianza en el mayordomo. Recuerden que también el mayordomo era un esclavo dentro de todos los esclavos que servían en la casa. Pero era un esclavo que
el dueño le confiaba y le daba una posición y autoridad para el manejo de todas sus cosas, inclusive los otros trabajos de los esclavos. Así que la relación de confianza es importante entre el dueño y el mayordomo el mayordomo para con el dueño. Ahora, entremos en los pasajes bíblicos donde vamos a encontrar dos grandes mandamientos del Señor. Vamos a hacer dos lecturas, una tras de la otra, y después haremos las aplicaciones y los análisis. Enseguida se van a dar cuenta porque la misma palabra de Dios cita estos dos grandes mandamientos. El primero y el segundo, asimismo lo destaca la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 22, el versículo 37 al 40. Pero para poder entender, vamos a leer el contexto del versículo 36. Aquí están los fariseos, y uno de los fariseos está allí y dice el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, versículo 39, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La revelación bíblica que da Dios en ese tiempo y que quedó registrado aquí en el Antiguo Testamento. De estos dos mandamientos depende todo lo que es el cumplimiento, la obediencia de la palabra de Dios. El segundo pasaje está en Marcos capítulo 12, el versículo 29 al 30. Y vamos a hacer lo mismo para tomar el contexto desde el versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el mandamiento de todos es, y se refiere ahí el mandato hacia Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí está el versículo 30 nuevamente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Lo que justamente antes había dicho en Mateo, versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, en la mayordomía cristiana, donde el Señor nos confía y nosotros tenemos que cumplir la responsabilidad y los deberes correspondientes a la confianza que ha depositado el Señor de nuestra vida y todas las áreas que implica la mayordomía integral, debemos entender que aquí hay dos mandamientos grandes, fundamentales e importantes que hacen a la relación de confianza. Miremos entonces el primer mandamiento. Lo tomaré como base en Mateo, pero también está igual en Marcos. El primer mandamiento es amar a Dios. Esta es nuestra relación vertical. Es interesante que la mayordomía implica esta relación vertical de confianza. Dios y el Hijo de Dios. Dios y el creyente y Dios. El hombre y la mujer. El niño, cualquiera sea la edad de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, redimidos por su sangre. Y dice que esta relación vertical es amar
a Dios. Y el énfasis implica la palabra todo, toda, toda. Implica en todos los aspectos. Y este amor fluye naturalmente de este ser, porque Él nos amó primero, nosotros les amamos. Comprado hemos sido por precio, nos hacemos esclavos y siervos de amor de nuestro Señor, habiendo sido puestos en libertad, pero Dios nos da el privilegio de poder rendirnos, darle toda nuestra vida a Él y servirle de todo corazón, toda tu alma, toda tu mente y, como dice también Marcos, todas tus fuerzas. Miremos un instante, el corazón, todo tu corazón. El corazón es el centro de nuestros deseos y afectos. Y amar a Dios con todo nuestro corazón es sentir lo que Dios siente. El corazón de Dios es mi corazón. Mi corazón le agrada al Señor. Con toda el alma. El alma es el ser completo de una persona con sus pensamientos, emociones y voluntad. Y después dice, con toda tu mente. La mente es el centro del intelecto de una persona. Es el centro del control de la persona. Si Dios gobierna la mente, gobierna las emociones, gobierna la voluntad, gobierna los pensamientos. La palabra me controla, la palabra de Dios me satura. Por eso la fuente de la palabra. Todo esto depende en la palabra, como hemos leído. Todas tus fuerzas es la capacidad de hacer grandes esfuerzos, tanto física como mentalmente. Esto es valorar a Dios por sobre todas las cosas. Valorar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando era un hijo pródigo y volví al Señor, y el Señor Jesucristo limpió todos mis pecados cuando tenía 22 años, y de 5 años de estar alejado del Señor, volví al Señor. Tenía mucho miedo de volver a caer en el pasado, y quería vivir esa íntima relación con el Señor. Pero yo tenía temores, y le dije a Dios algo. Y quizás esta puede ser para mí y para cada vida del creyente en algún momento. Los mayores, los adultos, los matrimonios jóvenes, los padres, los esposos, los hijos, cualquiera sea tu edad. Yo le dije al Señor, Señor, enséñame a vivir la vida contigo. Y eso es lo que ha sucedido por 48 años. El Señor me enseñó a vivir la vida. Y esa es la relación de confianza que fortalece nuestra mayordomía de lo que Dios nos ha confiado. Esto es valorar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios en esta forma es fundamental para lograr una relación de confianza en la mayordomía. ¿Estamos en esta confianza vertical con Dios? Miremos el segundo mandamiento. Amar al prójimo como a ti mismo. Esta es una relación horizontal. Para lograr esto es muy necesaria una relación íntima, vertical con el Señor, constante y fiel. Esto hará que en nuestras relaciones horizontales fluya el amor naturalmente, porque está el amor de Dios y nuestro amor hacia Él. Recuerden lo que dijo Mateo 6:33. Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Si no buscas tú primero el reino de Dios, si no busco yo primero el reino de Dios, ¿sabes una cosa? Nunca lo buscarás. Este es un deber de nuestra vida cristiana. Cometemos el error de enfocarnos más en los resultados que queremos obtener que en las relaciones. Esto es porque queremos hacer antes de ser.
Unos domingos atrás, justamente el hermano Juan Fernández estuvo predicando de un versículo ahí en Timoteo. Pero tú sé sobrio, sé sobrio, soporta las aflicciones. Y luego de ser, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muchas veces nosotros queremos la actividad, los ministerios, la obra, cuando Dios quiere primero el ser, el corazón, y vivir como un ser que le agrada al Señor. Por eso es más importante antes ser que hacer. Y el resultado de hacer es por lo que somos. Debemos enfocarnos en nuestra fiel y profunda relación con Dios. Y así fluirá el amor al prójimo. Aquí están los dos grandes mandamientos. El Señor mismo los destacó. Y son la clave para la relación de confianza en la mayordomía, para el mayordomo de Dios. Conclusión para esto con unas observaciones y aplicaciones prácticas. Y cada vez que citemos una de ellas, hazte la pregunta. Me hago la pregunta. ¿Soy así yo como mayordomo de Dios? Un fiel, recuerden uno de los requisitos, fiel y prudente. Un fiel mayordomo de Dios reconoce estas cosas. Primero, que Dios es primero sobre todas las cosas. Y esto hace fluir una devoción fiel. Segundo lugar, que todo pertenece a Dios. Esto hace fluir la consagración fiel. ¿Cómo es mi devoción? ¿Cómo es mi consagración? Consagrarme todo entero. Y este es el sacrificio vivo de cada día del Hijo de Dios. Tercero, que no estamos solos, estamos para servir, amar al prójimo. Esto es comunión fiel en el cuerpo de Cristo y en la extensión del Evangelio, amando a los perdidos. En cuarto lugar, que la vida es un tiempo limitado para vivir. Y ahí tenemos lo que implica una administración fiel de la vida en forma integral. Que nuestro servicio debe ser con excelencia. Debemos ser hallados obreros fieles, un obrero fiel. Que su misión, la del mayordomo, es la misión de Dios. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué implica? Compromiso fiel. ¿Estamos comprometidos? ¿Hemos aflojado un poco? Renovemos este compromiso y terminemos diciendo: el mayordomo fiel es el que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Esto es adoración fiel. Que el Señor te bendiga y que realmente estas reflexiones de esta segunda parte del mayordomo de Dios podamos cumplir con estos deberes y responsabilidades que son privilegios para un pecador perdonado. Dios te bendiga.